le mostré en el cuadrito, en la pizarrita esa, esos famosos potenciales de acción que producían los potenciales postsináptico excitador y potenciales postsinápticos inhibidor, ¿verdad? Entonces eso ya fue hablado, y si ustedes quieren lo podemos dar una pasadita rápidamente de nuevo, o prefieren que sigamos avanzando. A ver, ustedes me pueden decir. Hola, hola. Sí, por favor, doctor, una repasada. Ya, una repasadita, perfecto, un ratito. A ver si yo sé, porque esos son temas bastante complicaditos, y ya que tengo la diapositiva aquí el juega todavía aquí conmigo, vamos a ver entonces, vamos a buscarla, a ver, clase 1, muy bien, entonces vamos a ver aquí. Muy bien, acá tenemos entonces la primera diapositiva de la parte nerviosa. Hemos visto las formas de sinapsis. Rápidamente, fíjense, tenemos tres tipos de contactarse una neurona con la otra. La presináptica, que son las de arriba, y la postsináptica, que son las de abajo. ¿Están escuchando bien, no? Sí, doctor. Ya, perfecto. Entonces, fíjense, tenemos la axosomática, axo de acción y soma de cuerpo. Entonces, fíjense, aquí la primera de la izquierda, donde está mi apuntador, es la axodendrítica. Entonces, aquí se une el axón de esta, de abajo, con la dendrita de la de arriba. Entonces, axodendrítica. La segunda, la del medio, fíjense que es la axosomática. Entonces, se une el axón de la de abajo con el soma de la de arriba. Y luego tenemos la axónica, fíjense, esta de acá de abajo tiene su axón, la que está al lado derecho tiene su axón, y ambos axones se van a unir en la parte axónica, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a seguir la próxima diapositiva. Aquí teníamos la terminal sináptica. Fíjense que esto es como la central de la NASA, ¿no, verdad? Aquí es donde se producen todos los intercambios neurohormonales para que el estímulo nervioso siga su camino hasta donde tiene que llegar. Entonces ya yo les decía que tenemos esta parte naranja en forma de palillo de tambor. Fíjense ustedes, esto es el final, el extremo final del axón de la neurona presináptica. Y esto, la parte de acá de abajo en verde, es la dendrita de la neurona postsináptica, ¿ya? Entonces fíjense que viene el estímulo nervioso. Lo primero que sucedía era que entraban por estos canales de calcio, entraba el ion calcio, y a la entrada raudal de ese ion calcio hace que estas vesículas donde está almacenado el neurotransmisor, esos puntitos negros, se abran hacia la hendidura sináptica y viertan su contenido, que es el neurotransmisor. Y habíamos dicho que el neurotransmisor puede ser noradrenalina en las fibras sinápticas y acetilcolina en las fibras, noradrenalina en las fibras simpáticas y acetilcolina en las fibras parasimpáticas. Entonces, una vez vertido el neurotransmisor aquí en la hendidura sináptica, ese neurotransmisor se va a unir a los receptores de la membrana postsináptica, de la dendrita de la neurona postsináptica. Y así, de esa forma, va a pasar el estímulo de esta neurona a esta y sigue su camino. Entonces, fíjense que esos son los pasos bien precisos que nosotros hemos explicado a detalle la última vez. Vamos a ver lo siguiente. Aquí teníamos las etapas de la neurotransmisión, que yo le dije rápidamente. Fíjense, hay síntesis del neurotransmisor, que está en rojo, en el citoplasma del axón. En amarillo dice almacenamiento del neurotransmisor en la vesícula. Después dice entrada del calcio
y la exostosis, la apertura de la vesícula, y liberan el neurotransmisor en la hendidura sináptica. Después, cuarto, tenemos el neurotransmisor se une y activa el receptor de la membrana postsináptica. Y en último lugar, se desactiva el neurotransmisor. O sea, cuando ya cumplió su acción, el neurotransmisor, si es noradrenalina, produce una acción simpática, y si es acetilcolina, produce un efecto parasimpático. Ya terminó de hacer su efecto, el resto del neurotransmisor tiene que neutralizarse, tiene que destruirse. Y hemos visto que sigue tres caminos. Una parte, es decir, se va hacia la periferia y se disuelve en los espacios vecinos. Otra parte sube arriba para reaprovecharse, y otra parte es neutralizado por la enzima acetilcolinesterasa, ¿ya? No sé si está aquí. Aquí, por ejemplo, fíjense, lo que nosotros decíamos, sucede todo en esta hendidura sináptica. Entonces, este neurotransmisor que resta aquí, que sobra, una parte se disuelve en los espacios vecinos, ¿ya? Entonces, fíjense, con mi apuntador, para ir a que me vayan acompañando, entonces aquí tenemos la membrana, la hendidura sináptica, ¿ya? La hendidura sináptica. Entonces aquí el neurotransmisor que sobra se va a los espacios vecinos y se disuelve y desaparece. Hay otra parte que se vuelve a reabsorber aquí en la parte terminal del axón para reutilizarse, o sea, para producir nuevamente más neurotransmisor. Y otra parte es destruida por una enzima llamada acetilcolinesterasa. Cuando el neurotransmisor es acetilcolina, esta acetilcolinesterasa destruye alrededor del 50% del residuo de acetilcolina que queda ahí en la terminal sináptica. Muy bien, vamos a seguir entonces. Ya sabemos, entonces esos son los 5 pasos de las etapas de la neurotransmisión. Todo eso yo lo pregunto, fíjense que yo le doy bastante énfasis. Yo mismo elaboro estas diapositivas, multicolor y multisigno, fíjense, para ayudarle que en la memoria visual funcione para ustedes y facilitarle la memorización de estos pasos. Entonces, síntesis, el neurotransmisor está con rojo en el citoplasma del axón, está con azul y subrayado. Amarillo, almacenamiento del neurotransmisor, ¿dónde? La vesícula de acción terminal. Verde, entrada del calcio, que ya hemos visto que es el que activa y hace que las vesículas se abran por exostosis, como está aquí, y después ese neurotransmisor, una vez en la hendidura sináptica, se adhiere a las membranas de los receptores postsinápticos para seguir su camino, ¿verdad? Vamos nuevamente, entonces aquí están todos los eventos nuevamente de la neurotransmisión. Ya no lo voy a leer porque ya es perder el tiempo. Pero dice exactamente eso, llega el potencial de acción, se abren los canales de calcio, entra el calcio, ahí se abren las vesículas de almacenamiento del neurotransmisor, ese neurotransmisor es vertido por exostosis en la hendidura sináptica y luego se adhiere a los receptores de la membrana postsináptica. Entonces, ahí están los 6 pasitos que nosotros hemos visto, ¿ya? Entonces, aquí hicimos ya, esto ya no lo vamos a ver porque lo vamos a ver más adelante de forma detenida uno por uno, pero aquí hemos visto que los principales neurotransmisores eran la acetilcolina, la dopamina, la noradrenalina, la serotonina, el ácido gamma aminobutírico, que es el GABA, después tenemos la glicina y el glutamato, ¿la verdad? Muy bien, ahora vamos a ver la siguiente diapositiva. A ver. Ahí está, entonces acá están los famosos potenciales postsináptico excitador y potenciales postsináptico inhibidor. Entonces habíamos dicho nosotros, yo sé que esto es medio complicadito, lo voy a volver a repetir nuevamente para que lo vayan grabando. Aquí tenemos, fíjense, la terminal sináptica, con su axón, aquí en la cabeza del axón en forma de palillo tambor, y aquí tenemos el soma de la membrana de la célula postsináptica. Están las dendritas aquí, está el axón de la postsináptica. Fíjense, le decía yo que cuando está en reposo, está cargada electronegativamente con menos 65 milivoltios, ¿ya? Pero cuando viene ya un potencial de acción, que ya yo les he puesto el ejemplo a ustedes para que lo entiendan perfectamente, aquí dice que no lo hice,
y lo da por sobreentendido y no se puede dar nada por sobreentendido a los alumnos. Entonces, fíjense, aquí ya llegó el potencial de acción hasta aquí, ¿ya? El neurotransmisor pasó aquí y seguramente la intensidad que tenía es, ahora, la intensidad hay un ruido ahí con el micrófono, ya alguien está haciendo ruido ahí. Entonces, la intensidad que tenía este potencial de acción que llega aquí a la terminal sináptica, seguramente ha sido de más 20 milivoltios. ¿Por qué? Porque eso es lo que explica que esta célula de acá, que estaba en reposo con menos 65 milivoltios, al llegar al potencial de acción de aquí, que no dice cuánto, y yo le dije que era de más 20, por ejemplo, comienza a entrar el sodio y esto se eleva a su umbral, va hasta el umbral, a menos 45 milivoltios. Y habíamos dicho que si el potencial ese de acción llega al umbral o pasa al umbral, es decir, esta célula se despolariza y el potencial de acción sigue adelante. Entonces, aquí esta célula se ha excitado porque el potencial de acción que le llegó aquí con la neurona presináptica era de más 20, y hemos dicho que signos iguales se suman y signos de iguales se restan. Entonces, si usted le pone a menos 46 más 20 milivoltios, y le va a dar este resultado de menos 45 milivoltios, que es justamente el umbral. Entonces, como alcanzó el umbral, ese potencial de acción que entró la hizo alcanzar el umbral a la célula, ahí esa célula reacciona teniendo un potencial postsináptico excitador, fíjense, ¿ya? Entonces aquí, el efecto de la excitación sináptica sobre la neurona postsináptica es potencial sináptico excitador. Entonces fíjense, neurona en reposo, su potencial era menos 65 milivoltios. Después que llega el nuevo potencial ese de más 20 que yo les decía, se libera el neurotransmisor, hay una excitación, hay aumento de la permeabilidad para el sodio, y el potencial, fíjense, llega hasta menos 45 milivoltios de esta nueva célula ya excitada. Entonces, este estado de esta nueva célula que llegó a menos 45 milivoltios y generó un potencial de acción, es decir, se conoce como potencial postsináptico excitador. Muy bien, vamos a pasar a la segunda, a la próxima. Entonces aquí fíjense que vamos a ver nuevamente el famoso potencial postsináptico excitador. Entonces aquí estamos nuevamente en lo que yo les decía, por eso es que yo me adelanté allá, porque ya yo todo lo grabo en mi cerebro. Fíjense que aquí está la confirmación. Fíjense que el potencial postsináptico excitador fue de más 20 milivoltios, que fue la operación que hicimos. Esto a ver, con mi apuntador, esta corriente de más 20 milivoltios, ¿ya? Fue lo que hizo que esta célula, fíjense que está aquí, se vaya a menos 45 milivoltios, ¿ya? Y entonces esta célula va a generar un potencial postsináptico excitador, porque la intensidad del estímulo presináptico fue lo suficiente como para llevarla al umbral. Si no hubiese llegado a este umbral, esta célula no se despolarizaría y no se excitaría. Entonces, si el potencial postsináptico excitador sube lo suficiente, puede poner en marcha un potencial de acción. Empieza en el segmento inicial de la acción, aquí la cantidad de canales de sodio dependientes de voltaje es 7 veces mayor que en el soma. Nos está diciendo que la neurona tiene un soma, que es un cuerpo, tiene dendritas, que son estas de acá, y tienen el axón, que es el palillo, ese en forma de palillo de tambor, ¿verdad? Y dice que aquí en esta zona donde nace el axón, ¿ya? Hay 7 veces más canales de voltaje de sodio, por eso es que eso facilita la entrada de sodio, como yo les mostré en la pizarrita la vez pasada, para que se inicie este potencial de acción excitador, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a la siguiente. Aquí tenemos el potencial postsináptico de inhibición, ¿ya? Entonces aquí fíjense, la sinapsis inhibitoria sobre todo abre iones para el calcio y el potencial para el cloruro, y el potencial de acción se hace más electronegativo. Fíjense que hemos dicho que el ion cloro o cloruro, que es lo mismo, tiene cargas negativas. Entonces, sí,
el ion cloro o cloruro entra a raudales al interior de la célula, entonces ese potencial de reposo que estaba, ustedes se acuerdan, en menos 65 se va a menos 70 milivoltios, hace más negativa. Entonces, y además de eso, la apertura de los canales de potasio hace que pierda mucho potasio, que son también cargas positivas. Entonces, si le asociamos a la entrada de grandes cargas negativas como el cloro, ya, y ustedes saben que dentro de la célula cada carga positiva neutraliza una carga negativa. Entonces, al salir muchas cargas positivas con el potasio, van a quedar libres cargas negativas adentro. Entonces, entró cloro con carga negativa. Se liberó el potasio al salir liberó las cargas negativas que estaban neutralizando con su carga positiva el potasio, y eso más ayuda entonces a que se haga más electronegativa al interior de la célula. Entonces, la entrada de cloro y la salida de potasio aumenta la negatividad, y esa célula se va a un estado de hiperpolarización, que se denomina potencial postsináptico inhibidor. Entonces, fíjense acá a la derecha, la célula está en menos 70 milivoltios y está hiperpolarizada, está inexcitable. ¿Qué quiere decir? El estímulo que le llega aquí no consigue generar un potencial de acción, y el estímulo se queda bloqueado a este nivel. ¿Ya? Entonces tiene que ser un estímulo demasiado fuerte, que generalmente no hay, para que esta célula se estimule y genere un potencial de acción, porque está hiperpolarizada, se dice. Fíjense que está menos abajo de 65 milivoltios, que era su potencial de reposo, se ha ido a menos 70 milivoltios. Muy bien, entonces vamos a la siguiente, facilitación de neuronas. Esto no lo vimos, no íbamos a verlo todavía con ustedes. Dice, cuando el potencial postsináptico total, una vez sumado al excitador, pero no ha subido lo suficiente como para alcanzar el umbral de disparo en la neurona postsináptica, se dice que la neurona está facilitada. Si llega una señal excitadora de cualquier fuente, puede activarla con una gran facilidad. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan que yo les dije que en el caso anterior, a ver, vamos a poder ver aquí, yo le dije en este caso del potencial postsináptico excitador, yo ya les puse el voltaje a la estimulación que llega, le dije que era de más 20 milivoltios. Entonces, si al menos 65 milivoltios le restamos más 20 milivoltios, va a llevar a menos 45 milivoltios. Pero supóngase que en vez de ser 20 milivoltios llegue de 15 milivoltios, positivo. Entonces, le resta menos 15, es decir, positivo 15 milivoltios, y le resta, pues son signos diferentes, se va, fíjense ustedes, se iría ya no a menos 45, se iría a menos 40. Ese menos 40 no llega al umbral, entonces no va a generar un potencial postsináptico excitador, pero esa neurona va a quedar facilitada. ¿Qué quiere decir? Va a estar a un estrecho margen de excitarse, porque son solamente 5 milivoltios, bien poquito lo que le falta para llegar a su excitación, para llegar a su umbral. Entonces, ese momento en que esta célula no generó con más 15 milivoltios del potencial de acción, no generó un potencial postsináptico excitador, pero se quedó en la puertita porque se fue a menos 40 milivoltios, ¿no, verdad? Perdón, sería a menos 50 milivoltios, ¿no? Porque ustedes se le decían a menos 65, si usted más 15, se va a menos 50, ¿no, verdad? Entonces, tiene que llegar a menos 45, y eso lo hace solamente con un potencial de 20 milivoltios. Entonces, ahí se dice que la neurona está facilitada, ¿ya? Entonces, si yo le digo que es una neurona facilitada, es una neurona que está en las puertas de ser excitada, pero no llegó a producir un potencial postsináptico excitador, porque se quedó a un paso del potencial de su umbral, ¿ya? Entonces, con esto hemos repasado lo anterior, y esperemos que esta vez, a ver, nos vayamos ya a nuestro... No, aquí, ahí. Muy bien, entonces ahora ya vamos a ver, ya van a entender más este intercambio
de elementos. Entonces, canales iónicos. Entonces ya ustedes no han escuchado hablar de que hay canales iónicos de sodio, de calcio, de cloruro, ¿no es verdad? Todos esos elementos entran a la célula y salen de la célula por canales iónicos. Lo que habíamos visto nosotros en el potencial de membrana, ¿se acuerda? En el transporte de membrana. Muy bien, entonces fíjense los canales iónicos que vamos a estudiar. Hay canales catiónicos, o sea que dejan pasar a los cationes con carga positiva, sodio, potasio, etcétera. Permiten el pasaje casi siempre de iones de sodio y algunas veces de potasio y calcio. Entonces, estos canales catiónicos, por eso se llaman canales catiónicos, porque solamente permiten el pasaje de elementos con carga, de iones con carga positiva, que son los cationes. Entonces, estos canales catiónicos van a permitir el paso del sodio, algunas veces del potasio y otras veces del calcio, lo que cita la membrana postsináptica. Por helio, toda sustancia transmisora que habla los canales catiónicos es conocida como transmisor excitador. Entonces, ya ustedes van a incorporar ese nuevo concepto a su memoria de que los transmisores excitadores generalmente son permeables, es decir, a los canales catiónicos, ¿la verdad? Es decir, fíjense, los canales catiónicos, es decir, son eminentemente excitadores, porque permiten que entre el sodio a la célula, ¿la verdad? Entre el calcio y todos esos son cationes y van a facilitar la producción del potencial de acción. Ahora, los canales aniónicos, al contrario, que tienen carga negativa, fíjense, son los que facilitan el paso de los iones con carga negativa, que son los cationes, en este caso el cloro o cloruro, y pequeñas cantidades de otros aniones.